En todos los pueblos han existido talleros y talleras a quienes debemos considerar personas muy creativas, con especial habilidad mental para resaltar hechos, como resalta el ebanista los altos y los bajos relieves hasta convertir la madera en una obra acabada. Talla significa mentira, pero no es una mentira común, es una mentira exagerada. Se asemeja al chiste por su tendencia humorística, pero se diferencia porque la talla es una exageración y el chiste una confusión. Por ejemplo, Teodoro Pérez asegura que cada una de las 3 matas de frijoles le produjo 1 quintal. Eso es una exageración. Y Comandante, iluminado de gracia, le expresó a Aquilino Méndez que la sequía era por culpa de un niño fenómeno. Eso es una confusión. En la literatura, en la historia y en la ciencia ficción hay escritos que parecen tallas, aunque no se les considere como tal. Pero en 1950, cuando Félix Olaya llevó el primer radio a Pixbae, el pueblo se concentró por la novedad del aparato. Entonces, Comandante, un señor de la comunidad, expresó: «Y eso no es nada, no demora y construyen aparatos en donde se ven las personas hablando». Y la gente se rió. Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, en su obra 100 años de soledad, escribió que cuando Arcadio Buendía se dirigía a Macondo, la hierba se reponía creciendo tan rápido que al mirar hacia atrás ya la trocha estaba cerrada. En otro libro, menciona a una enferma que desde niña se contaba los latidos del corazón y los números no le alcanzaban. Para un crítico literario versado en estos temas, estos son recursos simbólicos de los cuales se valen los autores para expresar mensajes, pero a mí me parecen tallas. En sus relatos sobre las guerras médicas, Heródoto escribió que un joven preocupado por lo numeroso del ejército persa dijo: «El ejército persa es tan grande que cuando lanza sus flechas cubre la luz del sol». «Mejor, así lucharemos a la sombra», respondió el rey Leónidas. Sobre la fundación de la ciudad de Cartago, al norte de África, se cuenta que el rey no quería concederle territorio a los fenicios para que establecieran centros comerciales, porque luego lo ampliaban y era un problema desalojarlos. Su Majestad, aunque sea lo que abarque el cuero de un buey, insistieron. El rey se sonrió y aceptó la propuesta. El cuero del buey lo convirtieron en un largo cordel y lo extendieron formando una circunferencia. Allí surgió la pujante ciudad de Cartago, que rivalizó con Roma en las famosas guerras púnicas. La palma de coco más alta en Pixbae fue sembrada por Domingo Espinosa en la década de los 80. Quedaba detrás de la casa de Catalino Jordán. Nadie la subía porque era muy alta y el tallo estaba cubierto de hierbas parásitas llamadas tinajas de mono. El último que la subió fue Antonio Girón, y desde ahí aseguró haber visto la Escuela Normal de Santiago. Cerca de su casa, en Rosario, Girón vio un venado rascándose la cabeza en una palma de coco. Buscó la escopeta y como los cartuchos estaban vacíos, los llenó con tachuela, le disparó y le clavó una oreja. Esta vez de cacería y con una bala solamente, Girón se preparaba para dispararle a un pavo que se movía sobre las ramas de un árbol. Abajo apareció un zainó, sin percibir el peligro al que se exponía. El cazador pensó: si mato el pavo, se me va el zainó, y si mato el zainó, se me va el pavo. Entonces les disparo de abajo hacia arriba y mato a los 2 animales al mismo tiempo con la misma bala. Para derribar un árbol, Girón se metía muy profundo cortándolo con el hacha. En la entrada del corte dejaba un caracol para que la mujer lo llamara a la hora del almuerzo. A Antonio Girón lo contrataban los barcos mercantes para que les sirviera de ancla en los fondeaderos. Le amarraban una cadena en la cintura y él permanecía en el fondo del mar por el tiempo que fuera necesario. Los vidaleños cuentan el enfrentamiento que hubo entre Girón y Sánchez, que según ellos, el escenario fue la casa de Elías Vega en Puerto Vidal. La quebrada de Rosario se secó repentinamente porque un camarón se le atravesó, dijo Girón. Allá en mi pueblo hay una paila tan grande que se le pega en un lado de la borda, con un martillo, y no se escucha en la otra, dijo Sánchez. ¿Y para qué es esa paila?, preguntó Girón. Para cocinar el camarón que secó la quebrada de Rosario, respondió Sánchez. Pa'l diablo, y el hombre pa' embustero, concluyó Girón y se fue. La pisada que el gallote le dio a la gallina no fue en vano. Nació un gallo de pelea invencible que nadie quería apostar en su contra.
Devoraba a sus contrarios a punto de picotazos, arrancando y comiendo. Anselmo Jordán se iba caminando por el fondo del mar desde La Ceiba hasta Pixbae y recolectaba en el trayecto un motetado de cambutes que luego vendía en la comunidad. La isla de Montuosa, situada a muchas millas al oeste de la isla Coiba, era visitada frecuentemente por los habitantes de la costa debido a la abundancia de cocos y puercos salvajes. De allá, Anselmo viajó a Pixbae en un cascarón de tortuga. Él caminaba tranquilamente por el fondo del mar. El problema era encontrar la dirección correcta hacia donde se dirigía. Una vez tuvo que amontonar conchas, cambutes y piedras para salir a la superficie y verificar la ruta. Así formó el islote de Sombrero de Pelo, al sureste de las Islas Contreras. ¿Era posible caminar por el fondo del mar en aquel tiempo? Sí, lo era. Los buzos de máquina utilizaban escafandra y un cabezote de metal y vidrio con espacio para respirar, conectado a una máquina en el bote, desde el que le bombeaban aire. El buzo estaba amarrado por la cintura con una soga que controlaba desde el bote, un marino llamado cabo de vida. Recogía conchas que echaba en motete y una vez que la llenaba, le daba 2 jalones y un cernido a la soga para que subieran el molusco. Una vez que se le cayó la cachimba al agua, la encontró por el humo que salía a la superficie. Las agujas suelen desovar unos días después de la luna llena y de la luna nueva, eso es, cada 15 días. Los pescadores calculan los 3 días más efectivos para la pesca y las horas más adecuadas, entre las 5 de la tarde y 8 de la noche. Detrás de las agujas llegan peces de gran tamaño. Uno de estos trabó a Anselmo con su chirriador y como no quiso soltarse, el pez lo paseó hasta la medianoche y lo devolvió al mismo lugar. Fue impresionante, dijo, navegar a esa velocidad y con un poco de agua fosforescente rebotándole en el pecho. El macho de monte es uno de los animales salvajes más fuertes de América. Cuando corre por el rastrojo, aparta la hierba que encuentra a su paso, dejando una trocha como si hubiera pasado un hato de ganado. Eso no le preocupaba a Anselmo. Dominó a un macho de monte a punto de trompadas, tan fuertes que para poder sacar la mano, incrustada en el cuerpo del animal, tenía que empujarse con el pie. Ángel Santos habitaba en Coiba antes de establecerse allí la colonia penal en 1919. Emigró a Pixbae, donde se casó con Eusebia Muñoz, quien no peleaba con las mujeres porque no encontraba dónde pegarles que no les hiciera tanto daño. El hombre era de buen tamaño, pero no tanto para llevar al pueblo un macho de monte perdiendo pintas, amarrado con un bejuco de matamba. Le hizo un corral de palos donde estuvo hasta que murió por los golpes que se ocasionaba cada vez que se trepaba para salirse y se caía. Concepción Espinosa se aproximaba a la isla La Corocita, en Puerto Vidal, cuando vio un bulto que dejaba un celaje propio de los lagartos. A pesar de que estaba anocheciendo, dio en el blanco con su arpón de caña brava. Amarró la soga en la proa del bote y lo dejó correr rumbo a la playa. El animal salió del agua y se internó en la vegetación, arrastrando el bote hasta que el tío Concho pudo soltar la soga. Luego tuvo que cortar palos de majaguillo que le sirvieran de rolo para echar el bote al agua. Fue un sacrificio en vano. No era lagarto, sino macho de monte. Los machos de monte nadan y caminan por el fondo de los ríos. También se les llama tapir y están en peligro de extinción. Anselmo encontró una yuca tan grande con un hueco en el que había una docena de saínos y cada animal que salía lo mataba de un coscorrón. Y hablando de yuca, me contó Eric Quintero, compañero de estudios en la escuela normal, que un campesino sembró un yucal cerca de la cocina y las yucas crecían hasta el fogón donde las cortaba y echaba en la paila. Una señora cortó una yuca que llevó en el hombro porque era muy grande. Al tratar de despedazarla para echar a la paila, salió un conejo herido de adentro de la yuca. Un caballo tenía llagas, o úlceras, en el espinazo, y el dueño no sabía qué untarle. Se le ocurrió ponerle ceniza y el animal se fue. Después de algunos meses, el hombre vio que su caballo se acercaba transportando una planta de zapallo llena de frutos. En las cenizas, los productores echan semillas para conservarlas, y es que la buena semilla en cualquier lugar germina. Esto lo confirma José Miranda, quien nos relata lo que le sucedió a su tío Dolores Hernández cuando participó en una junta de siembra de arroz y un grano le cayó en el uñero.
El hombre no se enteró porque estaba borracho, y además siguió así durante toda la semana. A los 8 días, tenía una plantita de arroz en el uñero. Desde 1961 hasta 1979, la isla de Jicarón estuvo colonizada por agricultores de la comunidad de Pixbae. Está entre las tierras más fértiles de la República. Para que la mata de maíz no se vaya en vicio, hay que sembrarle 10 granos como mínimo. En cambio, las de arroz deben ser de 7 granos como máximo. Recuerde que todo no estalla. Los pixbaños salieron de ahí a solicitud de la Guardia de Coiba. Por motivos de seguridad, dijeron, pero más tarde establecieron ellos un campamento de producción. Actualmente la isla es parte del Parque Nacional Coiba, por lo que no se pueden desarrollar actividades agropecuarias. Escuche a Arsenio Aparicio contarle al profesor Denis Arce, director de Educación en Veraguas en 1973, tallas sobre los monos. Contaba Arsenia que en Coiba los monos visitan los maizales y se llevan en los hombros capullos de maíz que amarran de 2 en 2 con las hilachas que les desprenden. Dejan un vigilante en la copa de un árbol ubicado estratégicamente para alertar sobre la presencia de los policías o detenidos. Si la vigilancia ha sido eficiente, recibe un capullo por cada compañero. En cambio, si no dio la alerta a tiempo y algún mono fue muerto, herido o capturado, cada uno busca un bejuco, lo golpean, lo regañan y no le dan ningún capullo. Los colonos de Jicarón también observaron cómo los monos golpeaban a un mono que ellos habían capturado y dejado amarrado. Los monos lo golpearon y después lo soltaron. Es que los monos son muy inteligentes. Cuando los hieren, buscan hojas y se ponen en las heridas. Sin embargo, pueden ser fácilmente capturados. Se echa maíz en una calabaza, ellos se aproximan, meten la mano, agarran y no pueden liberarse, pero soltar el maíz, nunca. Según aseguraba Damaso Sagel, Juan Cracio, el último comprador de conchas de ostra en Pixbae. Si los monos son inteligentes, los puercos son resistentes. Una madrugada en Puerto Vidal, Juan Polanco y sus ayudantes se proponían sacrificar un puerco para vender. Lo manearon y lo degollaron. La sangre vertida fue suficiente para que se diera la orden de soltarlo. Una vez suelto, el puerco se levantó y se comió unas guayabas que se encontró por ahí. Los puercos de monte se comen lo que encuentren a su paso. Comen otoe, lagarto, serpientes venenosas y hasta a sus propios depredadores. Juan Bautista Espinosa estaba en el pasadero de los puercos de monte en la pendiente de una quebrada. De pronto apareció un tigre avanzando sigilosamente sobre un árbol caído que atravesaba la quebrada. Los animales que cazan en las manadas generalmente atacan a los rezagados, pero este no pudo hacer lo mismo porque el árbol se le rompió y cayó exactamente delante de la manada. Solo quedaron los huesos de aquel jaguar, al que se le llama tigre americano. El maestro Patricio Batista, educador en Pixbae por varios años y cuya labor fue gran beneficio para dicha comunidad, contaba sus tallitas de vez en cuando. En un campo de Río de Jesús, alguien cocinó un gato mexico en una olla de barro. Cuando el agua hirvió, el gato se estiró y rompió la olla. Un cazador iba tan apresurado detrás del venado que no sentía que una rama le había sacado un ojo. Al darse cuenta, regresó buscándolo y lo encontró sobre la rama, lleno de hormiga. Lo sopló, le quitó las hormigas y por el apuro de seguir al venado, se lo colocó al revés, viéndose todo por dentro. Se lo volvió a colocar correctamente y siguió corriendo. En el campo, la cacería es una actividad necesaria. Francisco Pérez se ha destacado también por ser un buen cazador, dice el maestro Concepción Santos, y él mismo lo reafirma a través de sus tallas. Cazando conejos se metió en un hueco que estaba en el barranco del río y luego salió al otro barranco, en la otra orilla. El joven Heriberto de Cabimales de Caledonia cuenta que Francisco Pérez se trepó por un bejuco persiguiendo un zorro, mientras los perros esperaban ansiosos que cayera el animal. Francisco le lanzó un machetazo a la rama donde estaba el zorro y se lo pegó al bejuco y cayó en medio de los perros que lo mordieron creyendo que era el zorro y el zorro se fue. Tello Rodríguez le disparó a un pavo al que hirió y persiguió sin poder capturar. A su regreso a la casa la señora le sirvió sancocho de pavo. Lovaina también es tierra de hospitalidad. Ahí reciben a los visitantes cordialmente y le ofrecen comida y alojamiento si lo necesitan. Tanto es así que Cambalache, un comprador de caballos viejos, dicen unos que para hacer salchicha y otros que para hacer alimentar a las fieras de los circos, dijo:
La gente de Lovaina sí es bruta, regalan comida. La siguiente vez que pasó por ahí Calixto Santos I, le vendió un vaso de leche y un paquete de galletas en 50 centavos. Primero fue el llanto por el hijo y luego por la paila. Una madrugada, Demetrio Espinosa observaba desde el jorón a su madre moliendo la masa para el desayuno. Se volvió a dormir en esa posición y cuando despertó le estaban echando fresco con un sombrero. Se había caído del jorón de cabeza sobre la paila. La mamá dejó de llorar y al levantar la paila para cocinar los bollos, reanudó el llanto. La paila estaba fondada, todo el fondo a la redonda se le había desprendido. Marta es una joven de tierras altas de Tolé y cónyuge de Tiba, un diestro pescador y leñador de Pixbae. Ahí te dejo esos caracoles para que los cocines y me guardes con la cena. Al regresar en la tarde, la muchacha le dijo, «Te digo, papi, que se gastó toda la leña y los cascochos no se ablandaron». El profesor Juan Salas de Zapotillo también sabe sus tallitas. Cuenta que cuando estaba pequeño se fue de cacería con una escopeta y 5 tiros. Se encontró un venado que se le pasaba por delante como adrede. Montó la escopeta y le disparó en el costado, pero el venado no cayó. Siguió disparándole en el mismo costado y el venado no se desplomaba ni se iba. Ya el 5.º disparo lo había perforado tanto que se veía el rastrojo por el hueco que le había hecho las balas. El venado se fue y a él lo castigaron por haber manipulado arma de fuego. En la ruta Caledonia-Pixbae conocí a Alejandro Ábrego, un renombrado tallero de la región. Me contó Alejandro que el hombre de las cejas largas se fue a cazar monos en un bosque cercano. Hizo varios disparos a los monos que se movían sobre las ramas. Luego se pasó la mano por la cara y los monos desaparecieron. Entonces pensó que estarían en el suelo. Corrió a buscarlos y no encontró nada. En realidad no había monos, eran los vejos que se movían en las cejas y se los había quitado cuando se pasó la mano por la cara. No son tantos los hijos que tiene Diamantina, 8, sino los parecidos que son y los seguidos que los ha tenido. En una cama doble acuesta 4 niños por orden de tamaño y ellos jugando antes de dormirse cambian de posiciones. Una madrugada que tuvo que viajar con un niño que estaba enfermo lo cogió de apuros al lugar donde lo había acostado porque ya era tarde y la lancha estaba por partir. Fue pasando frente a la isla Muela cuando se dio cuenta que ese no era el niño enfermo, porque el que llevaba le dijo, «Mamá, así que yo voy a perder clase hoy». La cacería la inició Margarito en Punta Miel, en la entrada de Bahía Honda, en el mismo lugar donde el presidente Robles y el general Ballarino cayeron en un helicóptero sobrecargado de zafiros procedentes de Coivita a mediados de la década de los 60. A Margarito le acompañaban sus incansables perros y perros de diferentes tamaños, tan experimentados que no había presa que se les escapara, corriendo todo el día detrás del animal hasta que se hizo de noche y hubo que suspender la jornada para dormir donde Vicente Santos, en La Trocha, y muy temprano continuar la persecución. Así continuó por varios días y semanas. Durmió donde Paulino Calles en Lerén, Domingo González en Lerencito, Evaristo Carrasco y Tito Mendoza en Salmonete, Isidro Romero en Corotú, hasta llegar a las llanuras de Managua. Después de haber recorrido toda la media luna de tierra firme que bordea Bahía Honda, para esos días ya una perra había parido a los cachorros y los cachorros se habían incorporado a la cacería, y todo esto sin saber qué animal estaba persiguiendo. En un matorral cerca de la casa de Gustavo González, sobreviviente del naufragio de la Barra en 1956, se pasaron los perros por primera vez. Se pararon los perros por primera vez. Cuando Margarito llegó tenía rodeado el matorral donde supuestamente estaba el animal, montó la escopeta y se dispuso a disparar avanzando rápidamente hacia el objetivo. A un desconocido, finalmente, lo descubrió. Era un galápago. Hace algunos años le escuché decir al profesor Epaminondas Salazar que en Calobre soplan unos vientos tan fuertes que doblan la luz del foco. Antonio Castillo es un sargento jubilado residente en la barriada San Martín, en Santiago. Siempre visita Las Guías, su tierra natal, en donde afirma que un hombre se cayó de una palma de coco altísima y quedó enterrado hasta la cintura y en pleno mes de marzo. Yo había escuchado desde niño sobre la fortaleza de un señor llamado Santiago Cubita, que vivía en Remedios, Chiriquí. Cargaba toda la madera de un rancho y hasta se detenía a conversar con quien se encontrara por el camino. Y así como cargaba, comía. Compraba la cabeza de una vaca y preparaba una gran paila de guacho para su señora y para él, y una vez que se enfriaba y se endurecía, la rayaba de oreja a oreja, marcando una curva en la que le quedaba la mayor parte de la comida. Pero la señora también se la aplicaba. Se pasaba de la raya con la cuchara por debajo y el guacho se derrumbaba para su lado. Entonces Cubita protestaba.